Sí. Bueno, continuando con la serie de charlas sobre medicina psicobiológica, charla entre médicos, el doctor Fernando Callejón, yo Diego Pailole. ¿A usted qué le parece, doctor? O dígame. No, veníamos hablando recién de la primera característica que surgió en las enfermedades arquetípicas fue la conducta celular no específica, distinta, no evolutiva, no colaboradora de la supervivencia. Y la segunda nombramos la intervención de lo social, cómo lo social justifica a la enfermedad, le da una suerte de justicia. Claro. Eso es, bueno, ese aporte, o sea, yo creo que es interesante remarcar lo que plantea la medicina psicobiológica y bueno, el doctor Callejón en sus escritos, tratar de integrar a lo biológico, o sea, tratar de entender, nosotros siempre decimos que tenemos que tratar de entender la evolución para poder entender lo que está pasando, o sea, conocer la historia para entender lo que pasa. Esa historia que se remonta a 4.000 millones de años de historia, algunos dicen 4.500, y han sucedido hechos y eventos en el transcurso de la evolución que ha hecho que cambien ciertas conductas celulares, o sea, nada fue fijo, nada se estableció y fue inmutable, sabemos que todo cambia, que todo va mutando en función de las necesidades y con el sentido de poder sobrevivir o poder denunciar. Entonces, creemos importante un hecho que pasó en la historia de la evolución y de lo biológico, fue la aparición del ser humano, ¿no? Del Homo sapiens sapiens, ¿no? Del hombre que sabe, y creemos que el hombre aparece junto con el trabajo, junto con la capacidad de la oposición del pulgar, y junto con eso aparece la capacidad de, así a nivel de resumen, ¿no? O sea, la capacidad de un pensamiento abstracto, y también aparece el lenguaje. O sea, yo creo que en este momento evolutivo en el que estamos viviendo, cuando tratamos de conocer, como planteas vos, o sea, conocer cómo se estructura una enfermedad, cómo se estructura una expresión biológica, creo que tenemos que conocer estas variables que juegan en el ser humano, que es la variable del lenguaje y la variable del trabajo. O sea, ¿qué relación tiene ese hombre con el trabajo? El lenguaje, ¿viste? O sea, el lenguaje es algo que uno, o sea, muchos escritos plantean el lenguaje como una herramienta. Ahora podemos empezar a pensar que el lenguaje es el hombre. O sea, nosotros somos el lenguaje. Por eso empezar a entender que el hombre o que la enfermedad es un lenguaje. Así como es un lenguaje, la enfermedad tiene que ver directamente con la manera que el hombre tiene de relacionarse con la manera de producir. O sea, porque el hombre es un ser, o sea, es un producto y es un productor permanente de su medio de vida y de su medio de su estructura superior que va generando a través de la manera como han ido cambiando la manera de relacionarse con la producción. Entonces no podemos no ver esas variables cuando empezamos a tratar de entender qué le pasa a ese ser humano, a ese ser social, a ese ser producto de una sociedad, cómo es que está en juego sus relaciones con el trabajo. Por lo tanto, creo que bueno, lo que plantea la medicina psicobiológica en enfermedades comunes y enfermedades arquetípicas, por lo menos lo que podemos ir vislumbrando, que muchas de las enfermedades arquetípicas se relacionan de alguna u otra manera con la manera que el hombre está teniendo en la actualidad en la manera de producir. O sea, creemos que la producción en este momento no es un hecho social, sino que es un hecho pensado nada más que para un grupo. Podríamos pensar para un grupo celular. Ahora, un grupo celular que no plantea la posibilidad de la convivencia y de la supervivencia del resto de la sociedad, sino que es un grupo celular que plantea nada más que la supremacía de ese grupo celular. Un grupo celular que termina con ese organismo que era el que le daba los sustratos, diríamos, para poder mantenerse. Por eso creo que yo realmente, Fernando, creo que
el hecho de empezar a plantear el concepto de una enfermedad arquetípica y poder vislumbrar esta posibilidad de denuncia de esta enfermedad en la manera de cómo tenemos o cómo nos estamos relacionando con la manera de producir, creo realmente que es un hito muy parecido a lo que plantea Hammer cuando empieza a plantear las leyes biológicas. Plantear las leyes de la enfermedad con lo social creo que es un tema poco trabajado, ¿no? Pero es muy interesante lo que decís, porque son los dos elementos que se suman a las conductas celulares que no son de supervivencia, fundamentalmente a eso, este tema del lenguaje y del trabajo, es decir, de la producción, mejor dicho. Y podemos decir, sí, que la enfermedad está estructurada como un lenguaje y que se puede leer con frases, pero que son frases biológicas que hay que saber conducir para saber qué dice esa biología. Entonces, estos 4 elementos le sumamos un quinto, que creo que es el que necesariamente tenemos que abordar si queremos ayudar realmente a entender la enfermedad, y que es que las células dejan de trabajar en cooperación, en armonía, y comienzan a trabajar ya no conviviendo, sino invadiendo. Es decir, ya no se trata al semejante como tal, sino como una presa. Se lo invade, se lo agrede, y que de alguna forma eso está reflejando lo que en la sociedad pasa. Uno se pregunta si en todas las épocas históricas las enfermedades fueron las mismas, ¿no? Es decir, si estas estadísticas que vemos ahora, en donde la principal causa de muerte es el cáncer entre los 40 y los 60 años, si siempre fue así. Es cierto, hay muchas variables que hay que entender, la gente antes se moría en las guerras, de infecciones, etc. Pero es indudable que el cáncer, ciertas enfermedades infecciosas, ciertos problemas degenerativos, aquello que llamamos enfermedades arquetípicas, están hablando de un momento social histórico que creo que no se ha tenido en cuenta en la medicina. Es como que el cáncer siempre existió, pero es probable que siempre haya existido como conducta, pero que de ninguna manera podemos decir, y de esto que tenemos más de 50 años podemos dar fe, que la gente se moría siempre de cáncer, y ahora se muere siempre de cáncer. Es decir, si la primera estadística de cáncer que hay hablaba de un caso cada 8.000 personas, hoy estamos hablando de un caso cada 4 personas. Y algo ha pasado en la historia. Y creo que eso es lo que vos estás apuntando. La forma de producir y la forma en que un grupo se ha establecido como dueño de esa producción, como un monopolio verdaderamente. Y no es que queramos introducir la política o la ideología en la enfermedad, es que ya están totalmente imbricadas una con la otra, porque somos seres vivos, somos seres sociales y somos seres políticos. Y no es que la persona que opine de determinada manera se va a enfermar de una cosa y la persona que opine de otra se va a enfermar de otra. Es que tenemos que empezar a darnos cuenta que la sociedad está comprometida en la enfermedad. Es por eso que es tan importante para nosotros el lenguaje, porque si no, ¿en qué quedamos? Si es la sociedad la que tiene que cambiar para que se curen los enfermos, estamos, como diríamos nosotros los jóvenes, al horno. Es decir, es indudable que tenemos que hacer otras cosas. Es por eso que hemos introducido como esa cuarta pata o esa tercera pata al lenguaje y a la utilización de técnicas que tienen que ver con un fraseo que nos conduce hacia la curación. Claro, para construir otro tipo de realidad es posible, ¿no? O sea, porque a través, o sea, el lenguaje, o sea, también en la manera que tenemos de hablar y en la manera de interpretar la realidad, no es inocente, o sea, no es una cuestión innata que podríamos plantear en la manera que el paciente expresa lo que le pasa, que está muy influenciado por un montón de intereses en que se siga pensando, diríamos, de que la enfermedad es una cuestión individual, de que es una cuestión netamente pura del individuo, aislada de todo lo que tenga que ver con esto, con lo social. Entonces el paciente relata de lo que le está pasando como una cuestión individual.
Por eso es que planteamos digamos, rever o empezar a escuchar de otra manera para poder que el paciente empiece a escucharse de otra manera. No nos olvidemos que el ciclo de percepción-acción, o sea, cuando nosotros hablamos, nos escuchamos, interpretamos, generamos conceptos, generamos actitudes y generamos realidades posibles. O sea, en realidad cuando hablamos de enfermedades, hablamos de realidades posibles dentro del género humano. O sea, yo creo que la manera de hablar constituye un factor epigenético a nivel celular. O sea, la manera que yo expreso algo de la fonación y hasta el significado genera una respuesta biológica. Sí, recién hablábamos de un paciente en común en donde este paciente decía, este consultante decía, sé lo que tengo que hacer, pero lo haré cuando esté sano. Con ese pero no solo anulaba todo lo que sabía que tenía que hacer, sino que estaba negando de alguna manera la causa de la enfermedad, porque era específicamente un cáncer de pulmón, la persona que tenía cáncer de pulmón, y el mandato familiar del cáncer de pulmón es debes esperar. Es decir que sí, el lenguaje no solo no es inocente, sino que es altamente inductivo de realidades. Claro, hay lenguajes descriptivos, hay lenguajes generativos. Y nuestra técnica, fundamentalmente nuestra terapéutica más que nuestra técnica, se basa en el uso del lenguaje, en el uso de ejercicios que tienen que ver con un lenguaje que no es solo la palabra, sino el movimiento de los ojos, el movimiento de las manos, la respiración. Todo lo que es el lenguaje corporal, ¿no? Todo lo que es el lenguaje corporal. El lenguaje es mucho más que la palabra, ¿no? El lenguaje, sí, claro que es mucho más que la palabra. Más que el dialecto, digamos, ¿no? El lenguaje es... Y además, todos sabemos que la selva no habla ni castellano, ni inglés, ni italiano, pero tiene un lenguaje. Y eso es lo que nosotros nos proponemos en la medicina psicobiológica. Entender ese lenguaje, poder no hacer lo que están haciendo muchos, sobre todo las derivaciones de la llamada nueva medicina, algunas derivaciones que consideramos francamente lamentables, en donde se busca siempre el conflicto de la persona y que lo tiene que resolver. Seguimos viendo el individuo como... Seguimos viendo al individuo y no nos damos cuenta que ese individuo está en una sociedad que es la que tiene que cambiar, si no le cargamos siempre la culpa al individuo. Por eso que cuando hablamos de lenguaje, nosotros planteamos a quién le hablamos. O sea, ¿a quién le habla? O sea, uno a quién le habla. Indudablemente que el lenguaje aparece como una necesidad de hablarle al otro. ¿Pero qué otro? Claro, o sea, ahí es poder identificar ese otro, en la cual poder cambiar la manera de hablarle a ese otro, ¿no? A ese otro, esos otros, o sea, el concepto de otro creo que daría para la próxima charla, Fernando, ¿te parece? Pero ¿cómo no digo? Para no aburrirlo, para que sea un poco que no. más dinámico, ¿no? Gracias. Bueno, hasta la próxima.